Muy buenos días, amados. Me da mucho gusto volver a saludarlos. De mi parte y de toda la familia, reciban un fuerte abrazo y un beso. Terminamos ya la semana número 8 de estar guardados en casa y para ser honesto, el tiempo ha transcurrido muy rápido para nosotros, pero les extrañamos. Aunque nos hemos reunido algunas veces vía Zoom, nunca será lo mismo vernos cara a cara, poder abrazarnos, poder saludarnos. En fin, ustedes saben, porque experimentan lo mismo que nosotros. Y por lo que hemos escuchado, faltan 2 semanas más para que el país reinicie el regreso a la nueva normalidad. Pero ¿estaremos nosotros de regreso en el Salón Patio de la Virreina el 7 de junio? Muy probablemente no. Probablemente algunos de ustedes están al tanto, pero para quienes no, comparto esta información. Nuestras autoridades compartieron este miércoles el plan de reapertura del país, que está dividido en 3 etapas. La etapa número 1 inicia el 18 de mayo y durante esta etapa está la reapertura de los municipios de La Esperanza, así llamados. La etapa 2 es una etapa que corre del 18 al 31 de mayo, en donde hay una preparación para la reapertura, la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte serán consideradas actividades esenciales, junto con las que ya lo son, como las farmacias y las tiendas de autoservicio para alimentos y todo esto. Y en la etapa 3, que inicia el 1 de junio, se establece un sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Ahora, solamente para que quede claro, estos municipios de La Esperanza que abrirán en la primera etapa son 324 localidades en 14 estados en donde no se han registrado contagios de COVID-19 y que además estos municipios no tienen colindancia con municipios que sí tienen casos. Para que se den una idea, nuestro país tiene 2.465 municipios en total. Y de esos 2.465, únicamente 324 podrán regresar a la normalidad el 18 de mayo. Ahora, por si ya se habían hecho ilusiones, ninguna alcaldía de la Ciudad de México ni ningún municipio del Estado de México están en esta lista de municipios de La Esperanza. O sea que nosotros no tenemos esperanza para el 18 de mayo. Ahora, la etapa 3, como ya decía, entra en esta división como de semáforos, ¿no? Y ustedes ahora lo están viendo en la pantalla. Estos semáforos en realidad son 4 fases. La primera es la fase roja, la segunda es naranja, la tercera es amarilla, la tercera es verde. Y lo que pueden ustedes ver en la imagen son distintos renglones. El primero es las medidas de salud pública del trabajo, básicamente conservar la sana distancia, lavarse las manos, usar alcohol en gel, que aplica para los 4 colores. Después están el tema de los temas laborales, divididos entre esenciales y no esenciales. Entonces los esenciales que ya están funcionando hoy, más la minería, lo automotriz y la construcción, que formarán parte de esto a partir del 1 de junio. Y luego en el naranja empiezan no solamente los esenciales, sino también los no esenciales, pero de forma reducida. Después en el amarillo ya estarían trabajando tanto esenciales como no esenciales con normalidad, y en el verde, por supuesto, de la misma manera. En cuanto al espacio público, se divide en espacio abierto y cerrado. Como ustedes entienden, el espacio abierto se refiere a todo lo que son parques y demás cosas que están al aire libre, ¿no? Propiamente. Y lo que son espacios públicos cerrados, pues cines, teatros, lugares para eventos, iglesias, ¿no? O templos. Y bueno, en el color rojo definitivamente están cerrados, en el color naranja solamente se abre de manera reducida algunos espacios públicos, y después en el color amarillo se abren todos los espacios públicos, bueno no, pero ya no tan reducidos, digamos a nivel medio, y de manera reducida los espacios cerrados, y después tenemos ya la apertura completa en el semáforo color verde. En cuanto a las personas vulnerables, en el semáforo rojo simplemente no pueden salir, en el semáforo naranja
con máximo cuidado, en el semáforo amarillo con cuidado medio, y luego en el verde, bueno, cuidado de control, ¿no? Propiamente. Y finalmente el renglón de escolares, que como ustedes pueden ver, permanecen cerradas las escuelas durante el semáforo rojo, naranja y amarillo. Y es hasta el semáforo verde cuando las escuelas se reabren. A partir del 1 de junio se notificará semanalmente qué estados están en qué fase y por obvias razones el Estado de México y la Ciudad de México estarán coordinados para avanzar de una fase a otra. ¿Qué determina que un estado esté en una fase u otra? La reducción sistemática del número de contagios. Como seguramente saben, el mayor número de contagios está en la Ciudad de México y hasta el día de ayer los contagios siguen en aumento. Hasta el sábado, el número total de casos a nivel nacional fue de 47.144, de los cuales se estima que 10.681 están activos. Los contagios de viernes a sábado se incrementaron en 2.112, 4.7% más que el día anterior, y esta cifra está principalmente compuesta por casos en la Ciudad de México. Por lo anterior es que veo muy difícil que nosotros podamos regresar el 7 de junio, ¿no? Difícilmente estaremos en fase amarilla 6 días después de que regresemos a esta nueva normalidad, que es cuando eventos de cierto número de personas podrán llevarse a cabo. Lo más probable es que en esa fecha el Estado de México continúe en rojo, lo que significaría que tendríamos que permanecer en casa al menos un par de semanas más. Y aún no se define qué clase de eventos podrán tenerse en la fase amarilla. Así que podríamos estar en casa varias semanas más dependiendo en qué fase podamos volver a tener eventos de 100 personas o más, que es nuestro caso. El propósito de compartirles todo esto, por supuesto, es solo para que todos estén informados de lo que está ocurriendo. También aprovecho para invitarlos a que estén al pendiente de lo que nuestras autoridades informan diariamente. Y yo, por supuesto, también les mantendré informados de cualquier novedad. Bien, ahora sí, iniciemos con nuestra actividad para el día de hoy. Recuerden que esto que yo comparto es una sugerencia nada más. Invito a los varones o a las personas que ya habían recibido o tenían algo planeado para el día de hoy, que lo hagan con toda libertad, por favor. Primero, quisiera sugerirles que tengamos un tiempo de alabanza y adoración al Señor, como ustedes lo determinen, con cantos, con oraciones de alabanza, con ambos. En fin, ustedes permitan que el Espíritu Santo les guíe y hagan lo que ustedes reciban. Segundo, como parte de este tiempo, también oremos dando gracias al Señor. Y antes de pasar al siguiente punto, ustedes pueden poner una pausa al video para llevar a cabo esta actividad, de tener un tiempo de alabanza, de oración y oración de gratitud. Y al terminar, pueden continuar viendo el video. Bien. Ahora sí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer sobre esto que el Señor tiene para nosotros hoy, vamos a meditar también sobre ello y me voy a basar en 1 de Reyes, el capítulo 17, versículos del 1 al 16. Es el primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento, el capítulo 17, versículos del 1 al 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ustedes lo van a ver en su pantalla proyectado. Ustedes, por supuesto, pueden también leerlo en sus Biblias. Dice así el versículo 1 de 1 de Reyes 17, del 1 al 16. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua,
él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Quién era Elías? Bueno, Elías fue un profeta de Dios, quien parece salir de la nada, aquí en Primero de Reyes. En realidad él provenía de una ciudad irrelevante y él no era alguien conocido. Sin embargo, enviado por el Señor, fue a decirle a Acab, el rey de Israel, que no habría ni rocío ni lluvia en los siguientes años. No habría rocío ni lluvia en los siguientes años. No eran semanas, no eran meses, años pasarían sin rocío ni lluvia, hasta que el mismo Elías ordenara que regresaran el rocío y la lluvia. ¿Por qué Elías emitiría por parte de Dios una sentencia tan dura? Tenemos una pista en el capítulo 16, versículo 30. Dice así, Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Imagínense las implicaciones económicas que una sequía de años podría tener sobre un reino. Ahora, imagínense lo contento que debió sentirse el rey Acab después de escuchar lo que Elías le dijo. Seguramente habría querido matarlo. Así que el Señor le pide a Elías que vaya y se esconda en un arroyo que se llamaba Kerit y le deja instrucciones muy claras. En 1 de Reyes 17:4, Dios le dice a Elías, beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Y nada más. Agua y alimento. ¿Y qué del alojamiento? Elías tendría que arreglárselas. No era un tiempo para vivir con lujos, no era un tiempo para vivir con cosas extras. Era una circunstancia muy especial. Gran sequía en la tierra, Elías tenía que esconderse y Dios lo único que le dice es, vete al arroyo de Kerit, ahí tendrás agua y tendrás comida. Punto. No hay más. Pero dice la Biblia que algún tiempo después se secó el arroyo. ¿Y por qué se secó el arroyo? Bueno, recordemos la historia, porque Elías había declarado que no llovería por años. ¿Recuerdan? Así que ahora, por obediente, Elías se había quedado sin agua para beber. Pero el Señor obviamente no lo iba a dejar allí. El Señor le instruye a Elías que se fuera a una ciudad llamada Sarepta de Sidón y que allí encontraría una viuda a quien el Señor, ojo, el Señor le había ordenado darle de comer. Esto está en el versículo 9. Así que Elías va para allá, se encuentra una viuda recogiendo leña y le pide agua y un pedazo de pan. Ella lamentablemente solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para preparar la última comida para ella y para su hijo antes de morirse de hambre. ¿Por qué la última comida? ¿Por qué iban a morir de hambre? Porque no llovía en la tierra y por lo tanto no había ni cultivos ni cosechas. No había trigo para la harina ni olivos para el aceite. Pero ¿quién era el responsable de tal calamidad? ¿Quién había declarado que no llovería? Pues Elías. ¿Y de parte de quién? Pues de parte de Dios nada más. Sí, Dios estaba en control de tal calamidad, así como lo está ahora de esta circunstancia del COVID-19. Nada escapa el control de Dios. Elías responde como si le hubiese parecido poca cosa lo que la mujer le dijo. Imagínense a la mujer diciéndole a Elías,
mira, pues con todo gusto yo te prepararía un panecito, pero lamentablemente lo que tengo es nada más para que mi hijo y yo comamos y nos muramos de hambre, ¿no? Y Elías, como muy quitado de la pena, la manda de regreso y le dice que haga lo que tenía pensado, pero antes debía prepararle a él un panecillo con lo que tenía y traérselo. Después de prepararle a él y traerle a él, entonces podría regresar para preparar algo para ella y para su hijo. Justo en ese momento, si nosotros hubiésemos sido la viuda, pudieron haber pasado por nuestra mente muchos pensamientos. El primero que se me ocurre es algo así como, ¿y quién se cree este loco para pedirme tal cosa? Pero la viuda no pensó eso, ¿y saben por qué? Porque según el versículo 9, Dios ya le había ordenado a ella darle de comer a Elías. Ella ya lo sabía. En cuanto Elías le dio las instrucciones, ella seguramente supo que este era el hombre del que Dios le habló. Pero para confirmar esto, Elías le hizo de parte de Dios una impresionante promesa. Y esta está en 1 de Reyes 17:14, que ya leímos, lo vuelvo a leer. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y la historia tiene un final feliz. Ella hizo lo que Elías le dijo, y no solo hubo comida para los 3 ese día, sino que cada día después de eso hubo comida para los 3. Y dice el versículo 16, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Y esta palabra que Elías trajo para la viuda es la palabra que el Señor trae a su iglesia el día de hoy. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Iglesia, esta es una palabra para nosotros hoy. En medio de la circunstancia del COVID-19, Dios nos dice, no se agotará la harina, no escaseará el aceite. No es un tiempo de lujos. Quizá algunos de nosotros tengamos que hacer algunos sacrificios, tengamos que recortar algunas cosas, pero no se acabará la harina, no se agotará el aceite hasta que el Señor haga llover nuevamente sobre la tierra, hasta que el Señor determine que esta circunstancia del COVID-19 se acaba. Pero no importa cuánto dure, nosotros, o para nosotros, la iglesia, para sus hijos, no escaseará nada. Tendremos suficiente. La situación está difícil. La situación podría ponerse aún más difícil. Pero el Señor nos promete que si obedecemos y confiamos en Él como lo hizo la viuda, no se agotará la harina ni se acabará el aceite. Su provisión estará con nosotros durante este tiempo. ¿Estás quizá dejando de hacer algo que el Señor te pidió porque la situación está difícil? Confía en Dios. Él proveerá hasta que vuelva a hacer llover. Pero tú primero debes obedecer. Esta es la mejor forma de manifestar tu fe en lo que Él ha hablado. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchísimas gracias por tu palabra. Y en esta mañana nosotros tomamos la palabra que Elías le dio a la viuda como nuestra, sabiendo que por tu Espíritu es algo que nos estás hablando hoy, no solo como iglesia local, sino a la iglesia de Jesucristo. No faltará la harina y no escaseará el aceite en nuestros hogares, porque tú estás en control. Tú eres el dueño del oro y la plata, toda provisión proviene de ti, y nuestra confianza y nuestra fe están puestas en ti. Señor, obedecemos a lo que tú tienes para nosotros, obedecemos tus mandamientos, obedecemos la voz de tu Espíritu en todo lo que nos hable y nos pida hacer en este tiempo, sabiendo que tu provisión está con nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad, te damos gracias por tu generosidad. Y aún en este tiempo nosotros podremos ser también generosos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Y por último, antes de terminar este tiempo que ustedes están teniendo en casa, me gustaría invitarlos a cantar un hermoso canto titulado Rey de mi corazón.
Les comparto la Liga del Canto con letra en YouTube, está ahora en sus pantallas, pero también la dejaré escrita en la descripción del video para que puedan acceder al video directamente haciendo clic en esa liga. Hermanos, les amamos y les extrañamos entrañablemente. Oramos continuamente por ustedes y les recordamos que estamos a su disposición. Por favor, no duden en llamarnos o escribirnos directamente para cualquier cosa. No podemos vernos personalmente, pero tenemos otros medios y otros recursos para hablarnos y para vernos. Así que por favor, no lo duden. Hasta la próxima.